Familia tradicional, esposa o esposo junto con un par de hijos y un montón de proyectos que crearon a lo largo del tiempo. Un matrimonio perfecto. Quizá hubo algunos altibajos como cualquier otro, sin embargo lo sobrellevaban. Pero en un inicio sentías cierta inquietud por personas de tu mismo sexo. Sin embargo, minimizaste esa sensación porque no sabías qué era. Ahora a tus 30 o 40 años te diste cuenta que esa inquietud que sentías era atracción sexual. ¿Qué hacer ahora? ¿Seguir callado o fingir que no pasa nada? En esta ocasión tuve la oportunidad de preguntarle a un colega cómo hacer frente a esta situación. El maestro Guillermo Infante, quien es director clínico académico del Instituto de Psicología Clínica y Salud Mental de Occidente, nos responderá a estas interrogantes. Pero antes de responder estas preguntas, necesitamos un poquito más de información sobre conceptos básicos que todas las personas deberían de saber. Cuando hablamos en salud mental, la persona la dividimos en aspectos biopsicosociales, biológicos, psicológicos y sociales. Cuando hablamos de esto en sexualidad lo podemos homologar en tres conceptos: sexo, género y vinculación sexoafectiva, que es lo que conocemos como orientación sexual y que anteriormente lo conocíamos como preferencia sexual y que inclusive en algunos documentos legales todavía se utiliza este término. Cuando hablamos de sexo, hablamos de cuestiones meramente biológicas, es decir, características sexuales primarias: pene, vulva, testículos, ovarios. Cuestiones cromosómicas: XX para hembras, XY para machos. Todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Ahora, por otra parte, cuando hablamos de cuestiones psicológicas, hablamos de género, o lo podemos homologar en términos de sexualidad con la cuestión de género. ¿Qué es el género? El género son todos los roles, actitudes o reglas que se le refieren, es decir, que una sociedad refiere a un macho o a una hembra. En el caso de nuestra raza, por decirlo de alguna forma, sería al concepto hombre y mujer. ¿A qué voy con esto? No en todas las sociedades existe solamente hombre y mujer. Hay sociedades donde se subdividen tanto hombres como mujeres, o hay inclusive terceros géneros. Lo que se espera de un hombre o una mujer, no sé, un hombre que sea fuerte, varonil, proveedor, a eso le llamamos género. A una mujer que sea servicial, atenta, cálida, a eso le llamamos género. Por último, orientación sexual o vinculación. La vinculación es algo meramente social porque nos vinculamos con otros. Es decir, ¿qué es lo que a mí me gusta? A mí me puede gustar una persona u otra, con ciertas masculinidades, feminidades o una combinación de ambas. Por tanto, de forma muy general, cuando hablamos de sexo, hablamos de cuestiones meramente biológicas. Cuando hablamos de género, hablamos de aquello que concibe la persona acá en cómo se va a expresar al medio o cómo se identifica a sí mismo o a sí misma. Y por último, en orientación sexual o vinculación es con quién yo decido, independientemente de mi sexo y mi género, con quién yo decido vincularme erótica y o afectivamente. Más o menos de forma general, esos son los términos. Hablar de salir del closet no es un tema tan sencillo, y es que a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta cómo ha cambiado este proceso de aceptación. Pero ¿qué representa salir del closet independientemente de la edad? Dependiendo de la cultura es distinta la salida del closet en este momento. Si habláramos hace 50, casi 100 años atrás, podríamos decir que sería más general, es decir, que habría momentos de preocupación, de angustia. Inclusive algunos libros de psiquiatría nos mencionaban la orientación sexual distinta a la heterosexual como una problemática de salud mental, es decir, una patología. Conforme fueron avanzando las investigaciones y conforme fuimos avanzando en la ciencia, nos dimos cuenta que no existía ninguna problemática patológica o algún tipo de limitación en cuestión de salud mental o biológica para aquellos que se vivían en una orientación diferente, una orientación sexual diferente a la heterosexual. En la actualidad la salida del closet llega a ser un poco más amable que en el pasado, aún así sigue siendo una parte angustiante. Sentimientos como desesperanza, tristeza, irritabilidad, angustia
van a estar presentes al momento de la toma de decisión de la salida del closet en cualquier etapa de la vida. Y más si el ambiente donde se está formando la persona tiene tintes conservadores. Por tanto, en Latinoamérica, una cultura mayormente católica, muy conservadora, tradicionalista, es muy probable que chicos, chicas o personas en general se sientan con gran angustia al momento de la salida del closet. Te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que tu orientación sexual puede cambiar a lo largo del tiempo? Desde los 50 se ha estudiado la orientación sexual. Uno de los primeros teóricos fue Kinsey. Kinsey tiene dos estudios, comportamiento sexual del hombre y comportamiento sexual de la mujer. En ambos estudios sacó muchas conclusiones, pero entre ellas sacó que del 80 al 90% de la población en general no se viven en una heterosexualidad al 100% o una homosexualidad al 100%. Esos fueron los primeros indicios que tuvimos de que la orientación sexual no es estática, sino que es diversa primeramente y fluida en un segundo momento. Si yo me identifico como heterosexual o como homosexual en algún momento de mi vida, por ejemplo a los 16, 18, 20, y de repente a los 30, 40, empiezo a sentir como cierta atracción, cierta diferencia en aquello que me estaba gustando anteriormente, primeramente es normal, porque la orientación sexual no es estática, es fluida a través del tiempo. La sociedad nos ha enseñado que tiene que ser estática. Escucho por ahí amigos que se viven, que son gays o chicas que son lesbianas, que de repente a cierta edad mencionan, es que ¿sabes qué? Siento que ahora me gustan o me atraen las mujeres, en el caso de los chicos, o me atraen los hombres, en el caso de las chicas. Y se sienten igualmente culpables como la primera vez que salieron del closet. Es importante normalizar que la orientación sexual, por más que creamos que es estática durante el tiempo, la realidad es que puede variar en mayor o menor medida a través del tiempo. ¿Cómo sería la situación para una persona heterosexual que está casada, tiene hijos y de repente se da cuenta que siente atracción hacia personas de su mismo sexo? ¿Cuáles serían algunas de las recomendaciones? Este podría ser un caso un poco más complicado. Por ejemplo, en chicos o chicas que son adolescentes o están más jóvenes, definitivamente las responsabilidades o las cargas que se pueden llegar a dar en cuestión familiar son menores. Si bien mamá y papá tienen ciertas expectativas por sobre lo que se espera de sus hijos, al mismo tiempo tienen esta idea de, bueno, tal vez mi hijo no vaya a hacer exactamente lo que yo quiera. Carrera, recursos, orientación sexual. Por otro lado, cuando hablamos de una persona que está casado o casada y encuentra dentro de una persona de su mismo género una atracción afectiva o erótica, la primera parte es normalizar. ¿A qué me refiero con esto? Pues es normal que sintamos cosas por otra persona. Ni siquiera estoy hablando de la cuestión del género, sino por otra persona. Habría primero también que checar que entonces la relación que estoy teniendo marital ya no está funcionando, ya no me está llenando de alguna forma. Y no tiene que ver necesariamente porque mi pareja sea hombre o mujer, sino porque el vínculo se ha visto desgastado, roto o ya está inexistente. Podríamos llegar a conjeturar, es decir, llegar a una conclusión de que hubo un cambio, es decir, me gustaban las mujeres y ahora me gustan los hombres. Es muchísimo más amable visualizarlo como me gustaba, esta persona y ahora me gusta esta otra persona. Eso es lo primero. ¿A qué me refiero con lo primero? Lo primero es lo personal. Tratar de normalizarlo, tratar de darle explicación y por supuesto tratar de aceptar que ya estoy en este momento. Habría como 3 pasos previos antes de llegar como a la salida del closet con quien sea. En este caso, con la familia que se ha formado. El primero es el sentirme como extraño, como de algo está pasando, algo es diferente. Lo segundo es darme cuenta y entrar como en esta crisis de, chin, es cierto, me gustan hombres y mujeres, dependiendo la cuestión de orientación sexual, pero referido a la cuestión homosexual.
Y el tercer paso es aceptarlo. Si yo no me siento totalmente aceptado por mí mismo o por mí misma en esta nueva etapa de mi vida, es muy poco probable que yo vaya a tener un éxito al momento de estarlo comunicando. 3 pasos previos entonces: percibirse diferente, 1, entrar en conflicto tal cual y es normal, y tercero, el proceso de aceptación. Después de haber pasado estos 3 pasos, pasamos al proceso de salida del closet. El proceso de salida del closet tiene que haber pasado por este previo de primero yo para poder tener la certeza, seguridad y templanza de poderlo comunicar. La realidad es que no es tan diferente como se podría hacer en otros momentos de la vida. La recomendación es hablarlo claro, tranquilo, seguro, diálogo abierto. ¿A qué me refiero con diálogo abierto? Comentar lo que estoy sintiendo, pensando y hacia dónde estoy virando mi futuro. Preguntarle a la otra persona si tiene dudas o preguntas. Tratar de normalizarlo y calmar. Tratar de entender que la otra persona, al igual que yo, va a tener un proceso de conflicto o de shock al momento de decirle esto, ya que la otra persona planeó o hizo un plan de vida conmigo y ese plan de vida ahora se va a ver visto cambiado. ¿Cómo? ¿Quién sabe? No sabemos si se va a romper la relación, no sabemos si se va a pausar, no sabemos si la relación se va a abrir a otras experiencias, porque estamos asumiendo que la persona va a pasar de la heterosexualidad a la homosexualidad y tal vez solamente va a tener experiencias de bisexualidad, y no está mal. La sexualidad es tan diversa como el ser humano y las conductas en pareja, tanto eróticas como afectivas, no dependen de una persona, dependen de la comunicación y acuerdos de ambos. ¿A qué me refiero? Una pareja, en este caso heterosexual, que tal vez tiene hijos, no necesariamente tiene que tener un proceso de ruptura al momento de que una de las partes comunica que su orientación sexual se ha visto transformada, fluida o ampliada, sino más bien el proceso de diálogo, comunicación, confianza y aceptación nos va a ayudar a que la pareja se vea permanecida o se vea en ruptura. ¿Y qué tan conveniente llega a ser decirle a los hijos? En el caso de los hijos, tendremos que evaluar primeramente la edad. Si es conveniente que mi hijo o hija tenga esta información. Esto será a partir de la reacción de mi pareja. Si mi pareja ha tenido un proceso de aceptación y apoyo, es muy probable que esta información se pueda permanecer en la pareja y que la vida personal e íntima de la pareja se conserve ahí, en la pareja. Y la crianza de los hijos se dé de forma continua, automática, es decir, que siga fluyendo. En el caso de hijos más grandes, si llegan a tener preguntas, lo mejor sería responder con sinceridad. Normalizar la orientación sexual es una de las variantes que hace falta en nuestra sociedad. A veces parecería que tengo que llegar y decir, hola, soy Memo y soy gay, cuando realmente lo que puedo llegar y decir es, oye, vengo con mi novio, ¿te importa si lo invito a la reunión? Es que tengo que llevarlo al rato a su casa. Normalizar la orientación sexual como si fuera cualquier otra cosa, porque sí, es cualquier otra cosa. Ahora, si hay un proceso de ruptura en la pareja, va a ser un poco diferente. Quien tiene mayor responsabilidad de explicación a los hijos es quien se está viviendo en esta orientación sexual distinta. Explicarles que es algo normal, que se les va a seguir amando, que no van a perder nada, sino que simplemente mamá y papá tal vez se están separando porque sus proyectos de vida ya no son compatibles, va a ser lo ideal. Entiendo que puede haber muchísimos tabúes alrededor de papis o mamis que de repente se van a vivir en orientaciones sexuales distintas y rupturas. Sí, va a haber muchas cosas alrededor. Aquí lo que hay que tratar de priorizar es el bienestar superior de la niñez. Si mamá o papá empiezan a decir cosas del otro mamá o papá que se está viviendo en una orientación sexual distinta a la que tenía previamente, no estamos hablando de una reacción segura o una reacción sana, por decirlo de alguna forma.
¿Por qué? Porque entonces quien se está priorizando es la persona lastimada, no está priorizando a sus hijos. Estos procesos de alienación no solamente es un problema psicológico, sino es un problema legal. Yo hablar mal del papá o mamá de mis hijos, hijas, se puede considerar un delito. Es importante permitir a la persona que ha decidido experimentar en su sexualidad, comunicar a sus hijos y hijas lo que está pasando con sus propias palabras, dando la perspectiva más real y genuina, y que sea el otro papá o mamá simplemente el que se mantenga al margen y que tenga estas pautas como si fuera un divorcio. Tu papá, tu mamá te van a seguir queriendo, él ha decidido otras cosas y es algo que está bien, no es algo que sea extraño, le pasa a muchas personas. Sin embargo, debido a que mamá y papá ya no tienen los mismos caminos, vamos a tener que ir por caminos distintos. Esto no significa que no vayamos a tu lado o que ya no te vayamos a querer, sino única y exclusivamente significa que mamá va a estar acá y papá va a estar acá, pero siempre te vamos a amar. Es decir, al igual que como he dicho durante todo este trayecto, normalizar la situación. ¿Hay alguna forma de saber cómo van a reaccionar los demás a mi alrededor? Es importante tener en cuenta que todo mundo sabemos lo que tenemos en casa. Más o menos podemos visualizar cómo es que nuestra familia puede reaccionar. Si tenemos un indicio de que nuestra familia puede reaccionar de una forma no tan favorable, sería bueno o recomendable tener un grupo de apoyo secundario a esta familia. ¿A qué me refiero con esto? Un lugar a donde ir, amigos o familia donde apoyarte. Es decir, que tal vez mi familia, esposa, esposo, hijos, hijas, no sean los primeros que se enteren, sino que yo tenga un previo de comunicación con compañeros de trabajo de confianza, con amigos o amigas cercanas, con familiares que puedan generar resguardo o apoyo. Porque sí, al igual que cuando pasa en la adolescencia o en la adultez temprana, pueden existir procesos de rechazo. ¿Y qué pasa con la otra cara de la moneda? ¿Se consideraría que falla como pareja? Pues definitivamente no existe fallo de la pareja. La orientación sexual que se transforma no necesariamente habla de un fallo de la pareja, habla de un cambio personal de la otra persona. Entiendo que la pareja es uno de los puntos más fuertes que podemos llegar a tener durante toda la vida. Es decir, a la par de mamá y papá, la pareja es uno de los vínculos más poderosos, claro, también los hijos. Paréntesis rápido, por ejemplo, en cuestiones de duelo se considera que el dolor más fuerte que puede tener una persona no es la pérdida de su mamá o su papá. Después de la pérdida de un hijo, la pérdida de la pareja es uno de los dolores más fuertes. Por tanto, es muy normal que se sientan doloridos, tristes, confundidos, enojados, perturbados. Esto no significa que yo haya fallado como pareja, sino es que la otra persona ha decidido por sobre su vida. Me tomó o no en cuenta, como en este reproche. No se trata de ver si te tomó o no en cuenta, sino que esa persona por alguna razón ya no era feliz y entonces la elección era que mi pareja o la relación de pareja sea feliz o yo sea feliz. Y no es que se sea egoísta al momento de tomar esta decisión, sino que pues vivir una vida que solamente es una, con tanta frustración, pues no es vida. Es por eso que de primera instancia la decisión es comunicártelo, o sea, comunicárselo a la pareja, y en un segundo momento, pues no necesariamente culpabilizarte porque la decisión es más de la otra persona que de ti. Quizá con esto te des cuenta que a lo mejor puedes estar viviendo una situación similar. Así que por último te van 3 consejos importantes que te pueden servir. 1. Es normal, es válido que esto esté pasando. No solamente te está pasando a ti, le están pasando a muchísimas personas en el mundo. 2. Eres una valiente. No cualquier persona podría tener la fortaleza para asumir este tipo de circunstancia. Hay miles de personas que se viven con dobles vidas o con una orientación sexual oculta. Y 3, habemos personas que te podemos apoyar.
No solamente hablo del ámbito profesional, sino amigos, familiares, cercanos, que seguramente te estaremos apoyando. Ten en cuenta esto al momento de tomar la decisión y por supuesto que sería la que resumiría todas las tres anteriores. Hazlo, porque vida solamente hay una y hay que vivirlo de la mejor forma posible. Sin duda alguna ha sido una colaboración muy importante que espero a muchísimas personas les sirva. No olviden compartir y suscribirse al canal para estar al pendiente de mucho más contenido sobre salud mental. Y por último le agradezco al maestro Guillermo por su participación y aquí abajo les dejo sus redes sociales. Mis redes sociales son @psicólogo Guillermo en Facebook y memo.infante en Instagram.